Hola muchachos, muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Sí. Hola, profe, buen día, Días, sí, profe. señora. Hola, profe. Bueno, muy buenos días a todos, a Jaime, a Valeria, a Alejandra, bueno, a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Eh, ya pues culminando nuestro semestre, ya estamos en la última semana de clases para iniciar la otra, los parciales. Espero que a todos les vaya muy bien en todas sus materias. Mm, Bueno, desafortunadamente pues tuvimos, bueno, afortunadamente, pero también desafortunadamente, pues tuvimos puente la semana pasada. Entonces, ahí nos va a tocar hacer lo siguiente y empiezo por ahí. Esta semana yo voy a hacer, sí, esta semana y esta clase exactamente, vamos a hablar sobre la política pública que implementó el gobierno anterior para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Resulta que esa política se divide en dos. Hay un diagnóstico que se hace primero, cómo le va al país en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, y hay otra parte que habla ya sobre la política y sus lineamientos. Entonces, hoy vamos a hablar de ese diagnóstico. Y el favor que les voy a pedir es que eh, se lean la política como tal, los lineamientos de política pública, para que podamos terminar ese tema como debe ser. Yo les envío con Dayana la lectura para que la hagan y con eso pues ya terminaríamos el sílabus y pues el respectivo semestre. Eso por un lado. Por otro lado, pues decirles que si Dios quiere, entonces en 8 días tendremos el parcial. Nos vemos aquí nos conectamos por favor aquí por la plataforma Zoom para saludarlos, para explicarles un poco cómo va a ser el parcial, cuántas preguntas tiene, aunque voy a hacer 10 preguntas, eso ya lo tengo definido. Las preguntas van a ser de selección múltiple, con única respuesta, de verdadero y falso, y de respuestas cortas. Pero pues ese día quisiera que nos reuniéramos como para dar las últimas indicaciones y para despedirnos, por supuesto, de tal manera que entonces los espero aquí a las 11, cumplidísimos. Yo voy a estar aquí conectada todo el tiempo hasta que ustedes terminen el parcial. El parcial dura 1 hora. Y voy a estar conectada pues para resolver alguna inquietud, alguna observación, de tal manera que lo más importante es que no se presenten traumatismos a la hora de presentar el parcial. También decirles que he dejado pues esta semana para la anterior y esta, para que ustedes pues vayan preparando su parcial. Por eso es que no hay más actividades. La última actividad fue la de el ingreso de Colombia a la OCDE, de tal manera que ahí el espacio pues se deja para que ustedes puedan preparar el examen. Profe, qué Mm, pena, yo tengo una pregunta. Sí, dale, Jaime. Es, yo te envié un correo la semana, el martes pasado, donde es que yo el fin de semana pasado no tuve internet acá en la casa, entonces se me hizo muy imposible hacer el trabajo, ¿sí? O sea, leer el trabajo, el documento y eso. Pero yo el martes o sea, te lo envié al correo, no sé, o sea, no lo subí a la plataforma, mejor dicho, porque ya no me dejaba. No hay problema. Sí, a mí me han llegado varios trabajos por el correo porque hubo problemas con la plataforma en esos días, así que no hay ningún inconveniente, yo lo recibo. Y pues me Ah, falta ok, profe, muchas gracias. calificar solo esos trabajos que están ahí. Perfecto, bueno, no hay ningún problema. Ok, Bueno, gracias. entonces eso sería básicamente. Ay, aquí está, perdón un momentico porque es que tengo una preocupación. Osan, Osan, buenos días. Ay, pero es que no sé. Osan, ¿me escuchas?
Por favor, si él está en el grupo de WhatsApp, que por favor me responda. Necesito hablar con él urgente porque hay una nota que no he podido subirle y no sé qué hacer. Entonces, si por favor alguien le puede decir por el grupo que lo estoy llamando, porque ahí está conectado, pero yo no sé si esté aquí. Osan Kodas. Estoy acá, profe. Ah, ok. Osan, mira. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy preocupada porque te cuento que yo no te he podido subir la nota del primer corte. La del segundo corte sí te la publiqué, pero la del primer corte no lo he logrado. Yo envié un número de cédula que tú me hiciste llegar con la monitora, y me Sí, dicen que con este número no está registrado. Entonces, después les hice la aclaración que yo había enviado como un código que empieza con U, en el que me apareces en la plataforma, y me dicen también que no apareces registrado para subirte la nota. Entonces me parece muy raro porque, a ver, si te pude publicar la nota del segundo corte con el código U algo, espérame un momento, y entonces en Secretaría Académica me dijeron que tampoco aparecías con el código, entonces ya no sé qué hacer. Eso sí me preocupa porque, no sé, ya tú sabes. entiendo. A Yo ver, hablé con ellos muchas veces porque es un problema de ellos. Yo no sé por qué no aparezco en el sistema. claro, tú tienes aquí un código que se dice U0774-3605. ¿Ese, Sí, ese es un código o esto es un número de cédulas de extranjería o qué es, es Osana? la extranjería. Pues mira, yo voy a volver a insistir esta semana, a decirles que con este código yo te subí la nota del segundo corte, que por favor pues revisen bien porque se va a acabar el semestre y yo no te he podido subir esta nota y pues muy grave porque si la nota no se sube, pues perderías la materia. Exactamente. Voy a preguntar entonces última vez a ellos, o sea, otra vez. Sí, por favor, ayúdame tú también insistiendo en eso, diles la gravedad del asunto y es que si yo no te logro subir esa nota, tú perderías la materia y pues eso no es justo. Bueno, yo también haré lo mismo por Sí, mi. claro. Bueno, Bueno, gracias. bueno, San, no, con gusto. Bueno, muchachos, entonces, ya con estos anuncios parroquiales, entonces ahora sí vamos a dar inicio a nuestra clase. Entonces recuerden, hoy vamos a hablar sobre el balance que se tuvo que hacer antes de entrar a formular la política. Y con Dayana yo les envío exactamente, primero la lectura y segundo, exactamente qué página les pido el favor que se lean para que logren tener el contexto de cuáles fueron los lineamientos de la política pública. Bueno, entonces permítanme por favor. Ah, bueno, no, antes de eso, quiero comentarles algunas generalidades. Bueno, resulta que en el año 2000, todos los países que hicieron parte de o que hacen parte de Naciones Unidas se reunieron para establecer unos objetivos del desarrollo del milenio. Esos objetivos se formularon para ser cumplidos en el hasta el año 2015. El propósito de esos objetivos era erradicar la pobreza extrema. Eran 8 objetivos. 8 objetivos así. El primer objetivo, erradicar la pobreza extrema y el hambre. El segundo objetivo, lograr la enseñanza primaria universal. El tercer objetivo, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. El cuarto objetivo, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. El quinto objetivo, mejorar la salud materna. El sexto objetivo, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. El séptimo objetivo, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y el octavo, fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
Entonces resulta que el balance que hace el país es cómo nos va en el cumplimiento de esos objetivos a 2015, porque con ese balance es que se logra establecer una política para cumplir ahora con los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, pasamos de 8 objetivos a 17 objetivos. Los países se reúnen entonces en el 2015, hacen sus balances, cómo le fue a cada uno con esos 8 objetivos, y se ponen de acuerdo en que esos 8, en que hay que seguir erradicando la pobreza, pero también que había que seguir trabajando en mitigar el cambio climático. El cambio climático como un problema a nivel mundial. Y entonces es ahí cuando todos deciden que había que duplicar los objetivos para poder apostarle con más, muy puntualmente o más directamente a mitigar el cambio climático. Entonces, por eso es que vemos que hay objetivos para mitigar, para preservar las especies marinas, que hay objetivos para preservar el medio ambiente en el reino animal y vegetal, que hay objetivos para promover que las ciudades se expandan en su infraestructura, pero de una forma mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces, pues, todo eso hace que ampliemos a 17 objetivos. Y aquí hay un video corto de Naciones Unidas que explica claramente el por qué se pasan de 8 a 17 objetivos, de los objetivos del desarrollo sostenible a los objetivos de los objetivos del desarrollo del milenio a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces quiero que por favor veamos este video. Si no llegan a escuchar, por favor me dicen. In the year 2000, leaders from 189 In the year 2000, leaders from 189 countries agreed on a vision for the new millennium. They wanted to end extreme poverty in all of its forms. So they made a list of 8 goals called the Millennium Development Goals, and they wanted to achieve these goals in 15 years. One of the leading organizations working to fulfill these goals has been the United Nations Development Program, or UNDP. We're present in more than 170 countries and territories. We championed the goals so that people everywhere would know what they were and how people could do their part. We funded projects that helped fulfill the goals. We helped countries accelerate NDG progress by breaking down the silos and working across sectors. We acted as scorekeeper, helping countries to track progress. As a result, the number of people that live on less than $1.25 per day has dropped by more than half. The number of primary school-age kids who don't go to school, down by almost half. The number of people getting life-saving treatment for HIV increased by over 15 times. Child mortality, down by almost half. As much progress as we have made together, there's still a lot more to do. Over 800 million people are still living on less than $1.25 a day. 1 in 9 people on our planet goes to sleep hungry each night. Deforestation remains alarmingly high in many countries. Oceans are becoming more acidic, threatening food security and marine ecosystems. And about 1 of every 6 adults in the world is illiterate. 2/3 of them are women. We think those are tough numbers, and so do leaders from the countries where we work. So in September 2015, they agreed on a new set of goals to help finish the work we all started in 2000. The new goals are called the Sustainable Development Goals, or SDGs. We have made significant progress in the last 15 years, and we think there's plenty of room for hope, for action, in the next 15 years. Today, the world is more connected by technology. We know more about how to balance the 3 pillars of sustainable development: social progress, economic growth, and environmental protection. However, our climate is changing. Our planet is transforming, and there are more people on Earth than ever before.
We at UNDP believe everyone can have enough of what they need, living within our planetary boundaries. And we are working around the world to make this happen. Our goals to reach by 2030 are to eradicate extreme poverty, protect our environment, and much more. UNDP has 50 years of experience working with countries to make this a more prosperous, healthy, inclusive, and sustainable world. Join us. Bueno, entonces es así como se reúne el Consejo de Política Económica y Social. Este consejo, cabe aclarar, es el órgano a nivel nacional que formula las políticas públicas en el país. En el caso particular de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, se reúnen en el año 2018 todos los ministros precisamente para formular el documento COMPES que permita la implementación entonces de esos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y como les dije desde un principio, pues primero Colombia hace un balance de cómo le había ido con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, porque eso deja unos retos importantes para poder hacerlo mejor con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces, muchachos, voy a hablarles un poquito en cifras para que por favor me sigan. He tratado de hacerlo muy más fácil o más digerible porque pues siempre hablar en cifras es un poco enredado, pero bueno, todo puede ser a veces mejor. En primer lugar, hay que decir que el balance que hace el país es un balance muy satisfactorio. Se dice que el país logró cumplir la meta en la que se puso de acuerdo con Naciones Unidas, que logró cumplir en los 8 objetivos en un 86,8% del 100% de la declaración en conjunto que se había hecho. Pero entonces, para poder entender ese grado de cumplimiento del 86,8%, tenemos que revisar cada uno de los objetivos. Entonces vamos a empezar con el objetivo número 1, erradicar la pobreza extrema. Se dice que nosotros cumplimos al 100% de acuerdo a la meta que habíamos acordado con Naciones Unidas. Entonces, se había dicho que el país tenía que lograr una erradicación de la pobreza del 8,8% y nosotros logramos bajarla al 7,9%. De tal manera que logramos cumplir el 100%. Por ejemplo, que en la tasa de desempleo, Naciones Unidas nos había dicho que debíamos bajarla al 8,5% en esos 15 años y nosotros la logramos bajar al 8,9%. Que en los niños con bajo peso al nacer teníamos que reducir esa cantidad de niños con bajo peso al nacer al 8,8% y nosotros logramos la reducción al 10%. En lo que sí no logramos cumplir al 100% fue en la informalidad. A Colombia se le había dicho que debía bajar los índices de informalidad al 45% para el 2015 y nosotros logramos reducirla al 48,1%. De tal manera que el reto que queda aquí es localizar a las personas, seguir localizando, seguir georreferenciando a aquellas personas que viven con menos de $2 diarios, porque es allí donde se encuentran los mayores niveles de la fuente de la informalidad. De hecho, yo a ustedes les había comentado que en el gobierno anterior hicieron una medición del coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es el que dice qué tan desigual está un país, siendo 0 mayor igualdad. Nosotros estábamos en el 0,56 y se dice que al finalizar los 8 años quedamos en el 0,50% según el coeficiente de Gini, tratando de reducir la desigualdad en 6
décimas porcentuales. Entonces, como pues esto fue novedoso, le hicieron en ese momento una entrevista a la directora del Departamento de la Prosperidad Social, porque ese es el departamento que se considera la cara social del Estado, del gobierno nacional. Es un departamento que tiene un presupuesto en billones de pesos. Es un departamento que se encarga de varios programas sociales, entre esos Familias en Acción, Familias Guardabosques y demás. Y quiero que veamos entonces esta pequeña entrevista en donde ella pues cuenta claramente qué estrategias se utilizaron para disminuir la pobreza. Muy bien, seguimos con la participación ciudadana. Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? Rubén Darío Pineda tiene la siguiente inquietud. Mi nombre es Rubén Darío Pineda y mi pregunta para el gobierno es ¿cómo piensan seguir reduciendo la pobreza en Colombia? Bueno, ya hubo una pregunta de cuánto, ahora es el cómo. Yo lo mencionaba al principio y es con muchos programas que benefician a esta población. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque es que tiene que haber una labor de coordinación. ¿Qué es ser pobre? Digamos, y si uno mira, por ejemplo, hay un indicador en donde que Colombia construyó, es un indicador que se llama el índice de pobreza multidimensional. ¿Eso qué significa? Que una persona es pobre si carece de ciertos indicadores o de ciertas cosas. Y esto, Colombia es líder en este tipo de medición, que es una medición novedosa, pero que al mismo tiempo nos permite también saber qué cosas tenemos que hacer para que haya menos pobres en el país. Entonces, por ejemplo, en el tema de educación, ¿qué hace que una persona sea pobre? Pues que sea analfabeta, que tenga un rezago escolar, es decir, que dependiendo de la edad no esté en el curso en el que debería estar. ¿O qué hace que una persona sea pobre? Hombre, que la vivienda, los pisos de la vivienda no estén en las condiciones en las que tienen que estar, que las paredes no sean de las condiciones que tienen que estar, que no tenga saneamiento básico, que no tenga eliminación de excretas. Todas esas son cosas que le suman a que una persona, en la medida en que tenga menos de estas cosas, pues más pobre es la persona. Entonces, eso nos ayuda también a saber qué tipos de programas tenemos que diseñar. Entonces resulta que una de las cosas que vimos al principio cuando empezamos a medir este indicador y otro, era que veíamos que no habían viviendas, que el gran problema era que la gente no tenía vivienda propia. Entonces se construyó el programa de las 100.000 viviendas. Que veíamos que la gente no tiene suficientes ingresos, entonces se montaron unos programas, tanto en DPS como en otras instituciones, para buscar temas de emprendimiento, de que la gente montara su propio negocio, o también programas de empleo. Y se montó también todo el sistema de Familias en Acción con alguna transferencia monetaria para que le alcanzara la plata para los bienes que necesita. Y así sucesivamente. Ahora lo que estamos viendo, lo que las cifras nos están diciendo, es lo que ya les mencionábamos de la diferencia entre lo rural y lo urbano, es decir, entre el campo y las ciudades. Entonces, por eso ahora nuestros programas van a ampliarse hacia el campo. Pero todo lo que haga el Estado en materia de educación, de mayor cobertura en salud, de mayor número de viviendas, todo eso le suma a que una persona sea menos pobre. Entonces, volvemos al tema de lo que dijo el presidente, que Lucho ha reiterado aquí varias veces, el tema de la coordinación que tiene que haber entre las entidades del Estado para poder sacar cada vez más colombianos de esos niveles de pobreza. ¿Me permites un minuto? Por favor, señor. A mí me parece injusto con el presidente Juan Manuel Santos I que digan que no luchó contra la pobreza. Miren, deserción escolar, cobertura escolar, gratuidad en la educación, megacolegios, es luchar contra la pobreza. Infraestructura, internet, si hay una brecha que hay que romper, esa brecha digital. Entonces, cuando usted va sumando los subsidios a sectores productores, entonces, a veces, usted mismo ha dicho, ¿cómo comunicamos? Por eso hay que salir de los indicadores. Lo que ha dicho Tatiana
y lo que tenemos que trabajar todos. La lucha contra la pobreza es decir, esto estamos haciendo, la vivienda, el tipo de alcantarillado. Entregamos vivienda, A mí cuando fui en la alcaldía me dijo alguien muy prestante, me dijo, no inaugure cosas que no se ven por encima. Los acueductos, ¿usted cómo lo inaugura? Pues, eso no lo ve. Pero la capacidad 4.5, otra vez billones. Metimos en materia de acueducto de alcantarillado, esa lucha contra la pobreza. Yo sí creo que hay que defender todo, por eso estamos hablando de todo. De pronto exageramos, pero tratando de decir, eso no es justo, porque perdemos un equipo que al fin y al cabo representa al presidente Santos. Bueno, muy bien. Entonces, siguiendo con nuestras diapositivas. Entonces, ahí está. Por supuesto, otro reto es el de lograr igualar cada vez más el campo y la ciudad. Yo estaba viendo hace poco en el Chocó, en la zona rural del Chocó, 1 de cada 3 familias tienen acceso a la conectividad, es decir, a agua y alcantarillado. Mientras que en el campo, 1 de cada 3 familias no tienen acceso en la zona rural. Y en la zona urbana, 2 de cada 3 familias no tienen acceso a los servicios básicos en el caso de alcantarillado, acueducto y energía. Entonces, ahí también está el otro reto. Bueno, con respecto al segundo objetivo, lograr la enseñanza primaria universal, el acceso, se dice que también logramos cumplir esa meta al 100%. Colombia tenía un indicador que era lograr reducir el analfabetismo al 0,47% y logramos reducir en esos 15 años el analfabetismo al 1,47%. En esa franja, sobre todo entre los 15 y los 24 años de edad. Se logró el acceso a la educación básica, que básicamente es transición, básica primaria y básica secundaria. Sin embargo, se dice pues que sigue habiendo mucho analfabetismo, o sea, sí cumplimos con la meta de Naciones Unidas, pero el índice de analfabetismo sigue siendo alto y por ende, pues, el reto está ahí, poder seguir trabajando sobre todo en esa población de esas edades, que es donde se ubica el mayor número de analfabetas. El tercer objetivo, promover la igualdad de género y empoderamiento. No logramos el 100%. Por ejemplo, se decía que nosotros debíamos, en los cargos de elección popular, lograr que las curules fueran para las mujeres, fueran ocupadas por las mujeres. Y entonces resulta que pues hicieron una medición en el cuatrienio del 2014 al 2018 sobre cómo había sido las curules, el porcentaje de curules para la mujer en el Congreso de la República. Y resulta que el resultado fue el siguiente. Para el Senado, del 100%, 23% fueron ocupadas por mujeres. Y en la Cámara de Representantes, del 100%, el 20% fueron ocupadas por las mujeres. Es decir, no logramos el 30%. También se dice que no hemos logrado igualar a las mujeres y hombres en el tema salarial. Sigue habiendo una discriminación en ese sentido. Porque para nadie es un secreto, pues, que en Colombia, mujeres y hombres desarrollando las mismas funciones, sigue siendo mejor pagado el hombre que la mujer. También sigue persistiendo la violencia intrafamiliar, sobre todo la violencia en mujeres, de tal manera que pues, no se logró el cumplir el 100%. El gobierno Santos formuló en el año como 2012 una política pública para la mujer, tratando pues de incluirla en todos los sectores de la sociedad
hecha por ellas mismas, donde manifestaban cómo se querían ver pues en el escenario nacional. Y entonces, pues se dice que gran parte del logro, en el 97.3%, se debe a esa política pública. Aquí también quiero que veamos, por favor, lo que dijo en ese momento el gobierno y su alta consejera para la mujer, sobre cuál era el espíritu ante todo de esa política. Obtener una... Efectivamente produce. Tenemos muchísimas preguntas que nos han llegado a nuestras redes sociales, a nuestra página web, a nuestra cuenta en Twitter, pero queremos contarle, porque nos han preguntado varios televidentes, cómo hacemos nosotros para, digamos, para priorizar esas preguntas. Les contamos que a través de la página web ustedes también pueden votar por preguntas que ya se hayan formulado, de modo que las preguntas que nosotros estamos pasando hoy y que pasamos en nuestros programas son las que mayor votación tienen. Muy bien, Andrea, y pues para hablar precisamente y para responder las inquietudes de todos los colombianos y las colombianas frente a la política pública para la equidad de género para las mujeres, nos acompañan esta noche la señora ministra de Justicia y del Derecho, la doctora Ruth Estela Correa. Señora ministra, bienvenida y su debut de urno esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo. Buenas noches a todas las colombianas y colombianos. También nos acompaña la doctora Cristina Plazas, la alta consejera para la equidad para la mujer. Doctora Cristina, muy buenas noches y reiteradas ocasiones se nos acompaña porque efectivamente este tema ha resultado de gran interés. Bueno, muy buenas noches, John Jairo, señora ministra, una muy buena noche y a todos los televidentes, un abrazo muy especial y yo estoy muy contenta de estar acá otra vez porque esto demuestra, John Jairo, cuando hemos hecho tantos programas para la mujer, que definitivamente este tema es una prioridad para el presidente Juan Manuel Santos. Así es, y precisamente el señor presidente de la República, a mediados de esta semana, lanzó y se presentó a los colombianos lo que es la política pública para la equidad de género para las mujeres. Esto fue unos apartes de la intervención del señor presidente en el evento del miércoles. Hoy, apreciadas mujeres de Colombia, estoy frente a ustedes renovando una promesa. Es la promesa de que estamos y seguiremos trabajando con mucha seriedad, con mucha entrega y con mucha convicción para que las mujeres puedan ejercer sus derechos en igualdad con los hombres, desarrollen sus capacidades en total libertad y autonomía, actúen como sujetos sociales frente a sus proyectos de vida, cuantos sean y como quieran que sean, y continúen haciendo ese aporte indispensable al desarrollo del país. Tenemos la certeza de que este mapa que diseñamos con ustedes nos llevará a un país con igualdad, donde veremos crecer el respeto por sus derechos. Esta política fue construida para que ustedes tengan la libertad de escoger y llevar el tipo de vida que deseen vivir. Lo que hoy les prometemos a través de esta nueva política que vamos a convertir en un documento COMPES a finales de noviembre para que tenga dientes y tenga presupuesto, querida presidenta, como hablábamos, que también se vea el amor en el presupuesto. Es nuestro esfuerzo indoblegable para que ustedes puedan brillar con la luz e intensidad que quieran. Si ustedes brillan, como saben hacerlo, podremos seguir impulsando este país hacia un futuro de prosperidad y ojalá de paz. Con las mujeres y por las mujeres, Colombia puede. Muy bien, pues esas fueron las palabras del señor presidente, precisamente en el lanzamiento de la política pública para la equidad de género para las mujeres. Precisamente, doctora Cristina, ¿qué reúne esa política y qué es lo que se ve en esta política, en este lanzamiento? Bueno, John Jairo, el día miércoles fue un día histórico para las mujeres y le voy a decir por qué. Porque esa política que lanzó el presidente Santos fue construida por las mujeres, para las mujeres. Participaron mujeres de todas las regiones. Nosotros hicimos consultas tanto regionales como sectoriales. Hablaron mujeres afro,
raizales, palenqueras, negras, indígenas, deportistas, floricultoras, cafeteras, mujeres académicas, mujeres políticas. Por dicho, me hablaron todas las mujeres del país y ellas fueron las que nos dieron los insumos, por tanto, ellas son las que formularon esta política tan importante para cada una de ellas. Muy bien, en el transcurso del programa hemos desarrollando varios puntos de este. Señora ministra, desde el tema del Ministerio para la Mujer, ¿cuál es la política y qué se está desarrollando? El Ministerio de Justicia tiene una gran preocupación porque las leyes, muchas que han sido dictadas para la protección de la mujer y de los derechos de la mujer, se constituyan en una realidad. Lo cierto es que a veces las normas no pasan de ser normas escritas, pero no existe un adecuado seguimiento de qué sucede con su implementación y de si efectivamente se están aplicando o no. Todos los esfuerzos del Ministerio están dirigidos a obtener una correcta articulación entre las entidades judiciales y administrativas que están relacionadas con el tema para efectos de garantizar que las mujeres tengan una protección adecuada, que sus derechos no sean violentados y por sobre todo que tengan un real acceso a la administración de justicia. Muy bien, Andrea, ya tenemos preguntas por las redes. Así es, John Jairo, tenemos preguntas a través de www.urnadecristal.gov.co. Esta es la pregunta más votada por los colombianos en nuestra página web y es de Claudia Cristina Calle. Bueno, básicamente ahí como para que viéramos un poco cuál es el espíritu de esa política pública. Otro reto sigue siendo reducir ante todo la desigualdad entre la mujer rural y la mujer urbana. A la mujer rural salía un especial hace unos días, le pagan menos en la jornada de trabajo que al hombre. La mujer rural sigue teniendo menos acceso a la educación que el hombre. Sigue concentrándose mucho más el machismo en la mujer rural que en la mujer urbana. De tal manera que, pues retos son varios, pero pues ese es como el foco a trabajar en este tema de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Bueno, siguiendo con los objetivos, el siguiente es el objetivo, el número 4, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. Allí también se dice que no alcanzamos el 100%, logramos el 97%. A nosotros nos habían dicho que teníamos que reducir al 17,46% el número de muertes de niños menores de 5 años. Y en realidad no logramos superar esa meta, tan solo logramos reducir al 17,1% muertes por cada 1000 nacidos vivos. En donde sí nos fue bien es en el plan de vacunación. La cobertura de la vacuna, sobre todo estas vacunas que inmunizan contra la difteria, el tétano y la tosferina. Nosotros debimos llegar a ese plan de vacunación al 95% de niños menores de 5 años y logramos llegar al 91,2%. O sea, es decir, estuvimos en un avance del 96% en el plan de vacunación. Se supone pues que ahora, con todo lo que viene pasando, sobre todo con las enfermedades infectocontagiosas y respiratorias, pues estos planes de vacunación se tienen que ampliar a las nuevas enfermedades que están apareciendo a nivel mundial. Bueno, con respecto al objetivo número 5, mejorar la salud sexual y reproductiva, entonces, varias cosas, ¿no? La primera es que la tasa de mortalidad materna sí logramos cumplirla en un 96%, en un 100%, perdón, es decir, logramos atender de manera adecuada los partos, de tal manera pues que no se murieran los niños en trabajo de parto, pero en donde sí nos fue muy mal es en el tema de mujeres, de bajar la tasa de mujeres
en embarazo a temprana edad, entre los 15 y los 19 años. Nos había dicho que debíamos bajar esa tasa de embarazos a temprana edad al 15% y nosotros logramos bajarla al 10, no logramos bajarla al 15, sino al 17,4%. Por ende, el reto tiene que seguir siendo aumentar la promoción de una salud sexual y reproductiva con responsabilidad. Se requieren campañas mucho más asertivas, es decir, campañas que sí les lleguen a los jóvenes, porque tal vez también es como la forma en la que se están haciendo las campañas. Y pues es importante que esto se haga porque ya vemos que una persona entre 15 y 19 años está precisamente escolarizándose, está terminando su bachillerato en el mejor de los casos, otros están ya iniciando una vida universitaria, de tal manera pues que un embarazo a esta edad lo que hace es seguir condenando a la mujer a una línea de pobreza, no permitirle seguir adelante, pues en muchos casos se dificulta, hay otras mujeres que lo han logrado y pues eso es valeroso, muy valeroso, pero pues lo ideal es que cada quien esté viviendo la etapa que le corresponde vivir. De tal manera que ese es un reto que le queda al país, seguir en estas campañas de promoción para una vida mucho más responsable. El siguiente objetivo es el número... Yo tengo una pregunta respecto al anterior punto de derechos sexuales y reproductivos. Sí. ¿Cómo ha sido el resultado? ¿Cómo se ha visto el tema de explotación sexual en el país? No, ese indicador no da cuenta de eso. ¿No? No, ese indicador no da cuenta de eso. Ese indicador da cuenta de la tasa de mortalidad materna y de el tema de número de niñas infectadas con... no, ese es el siguiente, perdón. Y el número de embarazos a temprana edad, pero no sobre la no sobre la explotación. Ok. Ajá. Esa es una amenaza, indiscutiblemente. Esa es una amenaza al sistema, a la seguridad de los países, el crimen organizado transnacional, y una forma de expresión de ese crimen organizado transnacional es la trata de niños y precisamente la trata de mujeres para la prostitución en otros países. Es que tenía esa pregunta, era porque ahí dice el punto que es mejorar la salud sexual y reproductiva. Entonces, pues hablando de explotación sexual, pues está violando este derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas. Claro, claro, pues o sea, es decir, si nosotros no atacamos el tema de la trata de mujeres, pues indiscutiblemente siguen siendo las mujeres violentadas en sus derechos y sobre todo en escoger la vida que quieran escoger, porque a esa gente la llevan de forma engañosa a otros países y además pues les violan todos sus derechos a tener una vida sexual libre, espontánea, más no pues a causa de una explotación. No, este objetivo no da cuenta de eso. Ok, vale, perfecto. Gracias. Vale. Bueno, muy bien. El siguiente objetivo es este, entonces, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, que eran las que se consideraban en ese año, en el año 2000, las más relevantes. Se dice que ahí tampoco no nos fue bien, sobre todo con el SIDA. Es decir, frente al tema de la tasa de mortalidad, de mortalidad no nos fue mal, pero frente al tema de los contagios sí nos fue muy mal. Se dice que teníamos que bajar la tasa de mortalidad al 0,2% y nosotros la logramos bajar al 1%. Y en la tasa de contagios aumentó. Aquí se decía que nosotros debíamos bajar ese índice de muertes al 39%, y la verdad es que no logramos bajarla al 39%, sino a menos. Es decir, cerramos en el 2015 con unas 5,08 muertes por cada 100.000 personas. Por eso se dice entonces que
no llegamos a cumplir el 100% de la meta. Mientras que, entonces el reto es en el tema de prevención también, que eso va aunado con lo anterior en las campañas de llevar una vida sexual de forma responsable. Mientras que en el tema de la malaria sí cumplimos, se le había dicho al país que tenía que bajar a 34 casos por año el tema de infectados con malaria, y nosotros logramos bajarla a 26 casos por año, logrando así entonces cumplir la meta. Que definitivamente el reto también sigue siendo entonces campañas de prevención de salud sexual y reproductiva, sobre todo campañas también de protección, porque esto es falta de protección, y pues va por supuesto aunado con el objetivo anterior, el de mejorar la salud sexual y reproductiva en la población de 15 a 49 años de edad. Bueno, el otro objetivo, que es el 7, tiene varias aristas. Entonces, en la primera arista está proveer de servicios públicos básicos y vivienda a la población. Allí tampoco logramos cumplir el 100% porque no logramos llegar a la ruralidad del país. Servicios públicos básicos es agua, luz y alcantarillado. Y a vivienda tampoco logramos llegar con vivienda de interés prioritaria y vivienda de interés social a la zona rural. Sigue siendo un reto. Sigue siendo un reto. Hay planes ambiciosos, pero por más que sea ambicioso no se logra llegar. Lo otro es que otra arista para lograr cumplir este objetivo es el de reducir el consumo de aquellas sustancias que agotan o contaminan la capa de ozono. Allí se dice que sí logramos eliminar el 10% de sustancias agotadoras de la capa de ozono, de tal manera que logramos cumplir el objetivo. También que logramos reforestar. Al país se le había pedido que anualmente debía reforestar 23.000 hectáreas por año, y nosotros logramos superar esa meta y logramos reforestar 32.143 hectáreas por año. De hecho, con el sistema de parques nacionales, se dice que logramos llegar al 6,9% del territorio nacional. Naciones Unidas nos había dicho que debíamos llegar al 6,6% y logramos llegar al 6,9%. Bueno, muy bien. Lo otro es, entonces, bueno, ya hablamos del, bueno, en el plan de manejo de áreas protegidas tuvimos un cumplimiento del 80%, es decir, no llegamos a lograr al 100% de las áreas protegidas, es decir, donde están los parques naturales, donde están los páramos, donde están los nacimientos de agua, de tal manera que de la mano del DPS, que es el departamento que la señora, en la cual vimos la entrevista, es el departamento que le toca esto, junto con el Ministerio del Medio Ambiente. Ellos tienen que contratar familias guardabosques precisamente para proteger esas áreas donde están los fuentes de nacimiento vegetal y animal inclusive. Entonces, ¿qué se hizo? En ese momento, como no se logró cumplir con la meta, se formuló y se está implementando un Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de las Áreas Disturbiadas. Este es un plan que lo que quiere es trabajar precisamente en conservar mucho más el medio ambiente, proteger las áreas, proteger también la vocación de la tierra, porque es que hay tierras que tienen uso agrícola y les han dado uso ganadero, por ejemplo, o en esa zona agrícola han construido viviendas, de tal manera que hay un incorrecto uso del suelo. Esto también se debe a la concentración de la tierra, y la idea es que este plan logre eso, logre también regular mucho el sector minero, porque ya sabemos la aridez que causa en la tierra, la contaminación que causa en el aire,
esto va minando las fuentes de agua, de tal manera pues que es un plan nacional de rehabilitación ambicioso que tiene que ir, por supuesto, en pro del cumplimiento de este objetivo, que ya se convirtió como en 4 objetivos más en los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, muy bien. Y el siguiente objetivo, este ya es el 8º, fomentar una sociedad mundial para el desarrollo. Ese es un objetivo que va más en torno a llegar con conectividad a las regiones, con internet y con computadores. Se dice que para el 2015 nosotros logramos cumplir esa meta al 118,9%. ¿Por qué? Al país se le había impuesto que debía llegar con una meta de 60 usuarios por cada 100 habitantes de forma anual. Es decir, usuarios conectados a Internet. 60 usuarios. Y nosotros logramos llegar al 78,9 usuarios de Internet por cada 100 habitantes. También la otra arista que se mide aquí es el acceso a un computador. A Colombia se le había dicho que debía llegar con 23,8 computadores por 100 habitantes de forma anual y nosotros logramos llegar a 34 computadores por cada 100 habitantes de forma anual. Sin embargo, si bien cumplimos el objetivo, esto fue con un programa que se llamó en ese momento Computadores para Educar, sigue siendo deficiente la conectividad, sobre todo en la zona rural, porque se considera pues que es una población muy dispersa, que a veces es difícil acceder a la ruralidad en el país, y esa sigue siendo una brecha y un reto que tiene que tener en cuenta el actual gobierno y los que vengan, porque recuerden que estos objetivos del desarrollo sostenible van hasta el 2030. Entonces, antes ya de entrar a revisar como los retos generales, quiero que veamos un video de Naciones Unidas que está avalando todas estas cifras que yo les estoy dando, diciendo pues que Colombia ha venido cumpliendo con esos objetivos, que cumplió con los objetivos del desarrollo del milenio, no al 100%, pero pues sí al 86%.
Bueno, ¿alguien había levantado la mano? Valeria. Sí, yo, profe, para hacer un pequeño comentario, bueno, y es que esto muestra como el cumplimiento de los indicadores que se habían propuesto para estos años. Sin embargo, pues es un poco irónico al mirar cómo realizan cómo realizan nuestros resultados, este tipo de investigación. Porque, por ejemplo, para lo del índice de pobreza, se relaciona con que se categoriza a las personas que viven por debajo de la pobreza, que no reciben más ingresos que un 1,25 dólares a diario. Entonces ya alguien que reciba $2 ya dejó de ser pobre, al igual que, digamos, como se mide el desempleo acá en Colombia, que si por lo menos alguien haya trabajado mínimo 2 horas la semana pasada, se cuenta como que estuviese una persona activa, o sea, activa empleando. Entonces, pues, o sea, sí muestra buenos indicadores y eso, pero que hay que ver cómo utilizan esos métodos, porque no son los mejores. La medición, sí. ¿Cuál es la medición que se está haciendo? Sí, te logro entender. Y entonces ya vamos a ver cuáles son los retos, porque precisamente esto ha dejado muchos retos para poder medir los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, gracias Valeria, muy bien. Entonces, ¿qué retos dejó este balance? En primer lugar, que falta un esquema de seguimiento. Es decir, en el momento, del 2000 al 2015 se hizo un esquema de seguimiento para los objetivos del desarrollo del milenio. Perdón que ahí me equivoqué, no es ODS, sino ODM. Y resulta que, por otro lado, se construyó el esquema de seguimiento para los planes de desarrollo a nivel nacional, cuando resulta que esos objetivos tienen que ser la piedra angular de los planes de desarrollo. Entonces, no puede haber un esquema por un lado y otro esquema por otro, porque no permite tener una medición exacta del cumplimiento de estos objetivos. Y segundo, que tiene que haber una rendición de cuentas permanente, porque muy seguramente cuando uno va y dialoga o muestra estos resultados, pasa lo que pasó ahorita aquí. Y es que mucha gente va a decir, no, momento, pero es que esos indicadores no responden a lo que se quiere medir, porque pues no es posible decir que una persona que gana entonces más de un salario, más de 1,25 dólares diarios, no es pobre, o no es posible decir que una persona que trabaja tantas horas semanales está entonces trabajando porque puede estar en la informalidad. Bueno, tantas cosas tantas cosas que se pueden decir en un momento de rendir cuentas. Todo eso permite ir ajustando, permite ir revisando indicadores, permite inclusive que la gente se vaya empoderando de esto. Pero pues bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, ese es un reto para los objetivos del desarrollo sostenible. El otro reto es que habían unos indicadores. A ver, esto se tiene que medir de forma anual, pero acá hay indicadores que se medían de forma cada 15 años. Por ejemplo, el acceder a primaria todos, ese es un indicador que tiene unos planes quinquenales. Y entonces, pues como que no cuadraba la información porque no se tenía el resultado anual, y eso también se dice que fue una deficiencia enorme al momento de consolidar la información. Y lo otro es que hay unos indicadores o había unos objetivos de esos 8 que se podían medir mejor regionalmente y otros mejor nacionalmente. Es decir, habían gobernaciones y alcaldías que no tenían resultados concretos de algunos objetivos y que los tenía a nivel nacional. Entonces como que se decía, bueno, pero ¿hasta dónde eso responde realmente a la realidad local o departamental?
Entonces, hay una desagregación de información, una deficiencia. ¿Me está hablando que no? ¿Cuánto necesita? Laura, tienes el micrófono abierto. Listo. Entonces, esa desagregación de la información tampoco logró que se tuviera una información, una información real y objetiva. El otro reto que queda es esto es muy importante. Faltó conversar más con los territorios, faltó conversar más con los gobernadores y con los alcaldes para poder ponerse de acuerdo con cada departamento sobre cuál era la meta que se le iba a pedir. ¿Por qué? Porque cada territorio es diferente, no es lo mismo Bogotá que Quibdó o que el Chocó. Y no es lo mismo, no es igual porque indiscutiblemente los niveles de desarrollo son diferentísimos, el presupuesto es diferente, las condiciones socioeconómicas, sociopolíticas, socioambientales son diferentes. Por eso es que el país tiene que cada vez profundizar más la descentralización para que cada departamento avance en la medida de sus condiciones. Entonces se dice que esto no se concertó con los territorios, que no se tuvo en cuenta las capacidades institucionales de los territorios. No es lo mismo la capacidad institucional de Bogotá o el secretario de Planeación de Bogotá que el secretario de Planeación de Quibdó. Por eso es que estas regiones tan apartadas necesitan que el nivel central los acompañe mucho más, porque hay deficiencias, porque los secretarios no saben muchas veces de lo que están, de lo que tienen en sus manos, porque les falta preparación, les falta formación, y ahí es donde el gobierno nacional pues tiene que hacer un mayor acompañamiento. Y las metas son distintas. En unos departamentos pueda que sea más importante erradicar la pobreza extrema y en otros sea mucho más importante prevenir el contagio del VIH-Sida y otras enfermedades. Entonces, todo eso es lo que hace que haya que focalizar una estrategia diferencial en el país. Lo otro es que definitivamente, como no se articuló a la sociedad civil, sobre todo a las universidades en ese momento, y al sector privado, pues tampoco hubo un empoderamiento de estos objetivos. Nadie sintió como propios estos objetivos y por eso tampoco no hubo un seguimiento minuto a minuto de los mismos. Y lo otro es que el gobierno se vio corto en el tema presupuestal, o los gobiernos, pues, del 2000 al 2015. ¿Por qué? Porque como no vincularon al sector privado, donde seguramente hubieran logrado muchos recursos para poder implementar estos objetivos, pues eso contribuyó a esa disparidad. Y lo otro es que se presenta el presupuesto general de la nación, pero no se incluye la presupuestación de esos objetivos. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que hacer muchas adiciones presupuestales y eso también retrasó ejecutar a plenitud los 8 objetivos del desarrollo del milenio. Hoy en día se están teniendo en cuenta estos retos. De hecho, hay muchas universidades que ya tienen observatorios en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Y de hecho hay muchas iniciativas por parte de las universidades, iniciativas para implementar esos objetivos. O sea, la ejecución no solo está dependiendo del Estado, sino también de la sociedad civil. Y creo que con ustedes alcanzamos a ver un video hace mucho rato de unas iniciativas que está financiando la Fundación de Bill Clinton, y en Colombia, por ejemplo, universidades como la Javeriana, como la Militar, como el Rosario, han presentado proyectos innovadores a esta fundación y han ganado. Y de hecho les están financiando proyectos como, por ejemplo, llegar con educación a niños menores de 5 años, contratan unas pedagogas en las zonas más apartadas del país y concentran a los niños en unos establecimientos que ellos mismos construyen producto de esa financiación para enseñarles a los niños a leer y a escribir.
Por allá otro se inventó una rueda que funciona sin necesidad de, que funciona, funciona ponerla a rodar, es una rueda que funciona no como con electricidad. Y también ellos ganaron premio. Por allá otros se inventaron un aplicativo, una app para conectar la población que llegaba refugiada a su país con el sector empresarial de su país y que esa gente lograra insertarse laboralmente. Entonces, hay mucho más en este momento empoderamiento de la sociedad civil para cumplir con esos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, y entonces con esto pues terminaríamos esa primera parte sobre el balance que se hace de cómo nos fue con esos 8 objetivos. Entonces quedaría pendiente, y yo les mando con Dayana la lectura para que leamos ya los lineamientos de política pública, la política pública que se formuló para implementación de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. No sé si tengan alguna otra pregunta al respecto, bien sea del tema o bien sea del parcial o de lo que viene. Bueno, pues al parecer entonces todo ha quedado como muy claro. Profe, o sea, el parcial, disculpa, el parcial es dentro de 8 días, es que yo soy estudiante de arquitectura y supuestamente hoy se acababan todas las clases teóricas. Hoy se acaban las clases, claro, esta es la última, y el parcial es dentro de 8 días. Ok, es que como dentro de 8 días yo tengo entrega, habían dicho que esta semana era de parciales. No, Duván. Yo no sé allá qué es lo que está pasando en tu facultad, porque es la segunda vez que me lo dicen, pero sí te invito a que por favor revises el calendario, el nuevo calendario que propuso la universidad. La semana de parciales es la otra. Ahí está. Ok, profe, porque digamos, antes tuve 2 clases y me dieron, pues tuve parcial. No, dando estricto cumplimiento al calendario, las clases van hasta esta semana y la otra es semana de parciales. Vale, ok, profe, perfecto. Vale. Una pregunta, es que no alcancé a entrar temprano en la clase, o sea, la próxima clase es parcial y hay clase común y corriente o solo es parcial y ya. Solo parcial, entonces dentro de 8 días nos vemos nuevamente por aquí a las 11 de la mañana para que por favor se conecte y lo que vamos a hacer es, pues yo les voy a explicar un poco en qué consiste el parcial. Son 10 preguntas sobre todo lo que hemos visto en clase. Preguntas de selección múltiple con única respuesta, de verdadero y falso, preguntas cortas, de respuesta corta. Y pues ese día entonces nos vemos aquí antes de iniciar para darles algunas instrucciones y para despedirnos porque pues ya sería la última vez que nos vemos. Y voy a estar aquí, por supuesto, acompañándolos. Dura 1 hora el parcial por el aula virtual. Y estaré yo aquí muy pendiente si se presenta algún inconveniente o alguna observación o inquietud. ¿Listo? Profe, ¿cuánto vale el parcial en todo el corte? Vale 30. Bueno. Profe, ¿y qué nota llevamos hasta el momento? Dos actividades que son la de política exterior del gobierno Duque y sí, señora. Las implicaciones del ingreso de Colombia a la OCDE. Esas son las dos actividades. Ajá. Okay. Listo, esas serían las 2 y el parcial. Y el parcial, exactamente. Ok, perfecto, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, y quiero agradecerle a Dayana por su disposición, por haber sido una excelente monitora. De verdad, siempre la vi muy dispuesta a intermediar, a enviarle información, ayudarnos a coordinar todo lo logístico de la clase, a enviarle las notas. Entonces, Dayana, muchas gracias por haberme ayudado con la monitoría del curso. No, profe, tranquila.
Un abrazo para ti y un abrazo para todos. Entonces nos vemos, si Dios quiere, en 8 días para efectos del parcial. Les deseo mucha suerte en los exámenes que estén presentando y demás. Y bueno, vamos con ánimo. Bueno, un abrazo. Vale, profe. Muchas gracias. Listo, profe. Gracias, profe. Listo, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Buena semana, que estén bien. Nos vemos en 8. Bueno.